Entonces, una de las cosas que yo venía demostrando en este trabajo era que yo tengo una habilidad que ya la estaba desarrollando, pero prácticamente la tenía desarrollada, una habilidad para trabajar de manera cronometrada, anticiparme a lo que es el límite de tiempo entre una actividad y la otra y tener la cintura necesaria para lograr trabajar con otras personas, que eran las personas que estaban a mi cargo, sin que a lo mejor los intereses de las otras personas o lo que pudieran llegar a estar viviendo en el momento fuera a afectar los tiempos que yo tenía pensado para el desarrollo de las actividades. Eh, Ustedes me dirán en qué consistía ese tipo de cintura. Y consistía en avisar anticipadamente que yo miraba la hora cada rato, después eso, con la misma práctica de estar mirando la hora permanentemente, se va interiorizando lo que son los tiempos. Esa habilidad se puede desarrollar, yo no nací con eso. Entonces, cada vez que yo notaba que nos estábamos atrasando, yo decía, bueno, nos tenemos que apurar, etcétera. Cuando veía que alguno de los miembros, yo ahora me refiero a los talleres que hacía, cuando veía que alguno de los miembros de los talleres quería ir más lento o se quería distraer con algo, trataba de dilatarlo lo menos posible, apenas veía ese tipo de conducta, se lo marcaba, si no me hacía caso, buscaba que se lo marquemos entre todos los que estábamos participando, demostraba los beneficios de la actividad, por ejemplo, a ver, si estábamos haciendo ensalada de frutas y necesitábamos que esté lista para determinada hora porque después le teníamos que agregar el yogur para dejarla lista, todos ellos sabían que al terminar el taller, si bien esa comida era para todos los participantes de la institución, ellos tenían la oportunidad, ya que habían trabajado, de comer una compotera llena cada uno como un refuerzo bueno, de lo bueno que era haber participado, a diferencia de los otros que no participaban del taller. Bueno, entonces ese era un incentivo. Mi intervención número uno es siempre basada en incentivos, o sea, en refuerzos positivos. Entonces, como ellos querían probar el producto terminado, sabían que el producto terminado tenía un sabor mucho mejor que manotear lo que eran las materias primas, entonces ese tipo de incentivos yo lo utilizaba mucho, pero bueno, como ustedes sabrán, hay casos en los que esto no servía, entonces cuando esto no servía ya trataba que los mismos compañeros, de una manera democrática, junto conmigo, le impongamos a esta persona que para seguir participando tenía que amoldarse a los tiempos que tenía la actividad y si no íbamos a necesitar que se retirara. Y en algunas circunstancias esto ha generado respuestas desafiantes y ante ese tipo de respuestas se ha tenido que ejercer la disciplina, en lo cual me han ayudado mucho la gente del personal de asistentes, que por ahí eran el brazo ejecutor de las medidas para disciplina, eh, que era con firmeza, con contacto físico, pero sin aplicar golpes, sin insultar o atacar lo que es la dignidad de las personas sin ofenderlos, sino explicarles por qué se tenía que recurrir a eso. Y después, bueno, yo que soy psicólogo y tengo la parte, llamémoslo, la parte de la construcción del vínculo terapéutico, y que esa era mi función. Después de un tiempo, cuando ya estaba terminada la actividad, yo siempre trataba de tener un momento libre para llamar supongamos que fue un residente que reaccionó así, llamarlo y explicarle por qué nosotros lo necesitamos en el taller, por qué nos dolió que no nos acompañe en el taller hasta el final, y cómo nos gustaría que se adapte un poco más a los tiempos y que deje de lado, por ejemplo, el deseo, no sé, de distraerse con otra cosa o el deseo de robarse las materias primas para comerlas, que eso estaba mucho, porque nos gustaría que deje de tener esas conductas para poder compartir el taller hasta el final, porque, por ejemplo, yo me había quedado poniendo como un ejemplo para que ustedes imaginen, decirle, mira, me quedé con ganas de preguntarte cómo te fue en el baile que fueron el sábado, me quedé con ganas de preguntarte a qué jugaron en la hora de educación física, y de esa manera yo lo que le mostraba era que yo había estado pensando en él o en ella,
y que me dolió tener que decirle que salga del taller, pero que yo tenía que cumplir con unos tiempos, porque de esos tiempos dependía también las cocineras que después tenían que prepararle el almuerzo, dependía del trabajo de mis compañeros, o sea, no era un capricho mío, sino que yo tenía que manejarse en esos tiempos, me tenía que manejar para cumplir con otras personas, pero que realmente me había dolido que ellos, tener que haberme encargado de que ellos no participen del taller hasta el final. Eh, Eso es algo que le da un cierre distinto a lo mejor las sensaciones que se pueden haber llevado que se puede haber llevado un residente al cual le dije que se vaya del lugar de trabajo antes de terminar la actividad, o sea, que lo haya echado. Obviamente el que se va echado de la actividad se va con un muy mal sabor de boca y es necesario darle un cierre para mostrar que si yo tuve que actuar de esa manera, lo tuve que hacer porque era el último recurso y yo tenía que cumplir con otras personas, pero que en eso no está comprometido para nada el afecto que yo tengo por él o por ella, el interés que tengo por las cosas que tengan para contar y obviamente, mucho más importante del afecto que yo le pueda llegar a tener, el afecto de los compañeros, de él o de ella, y cómo se notaba su ausencia. A todos nosotros, salvo unas excepciones, nos gusta y nos hace bien que nuestra presencia sea notada, que no sea lo mismo si estamos o que no estamos, que nuestra presencia sea, que tenga peso, que nuestra presencia sea que nos necesiten, que nos tengan en cuenta, ser importante para alguien. A mí me pasa personalmente y no me gustaría, a mí me han echado actividades en mi vida personal y me ha gustado que después vengan y me expliquen y me convoquen de vuelta y me muestren lo importante que soy. Y las veces que eso no estuvo, me ha llevado años para poderlo sanar y hay cosas que hoy en día todavía no puedo terminar de sanar. Así que imagínense lo importante que es darle ese tipo de cierre al hecho de tener que echar a un participante de una actividad. Eh, Esto lo podría fundamentar desde una teoría que está en la base de las psicoterapias dinámicas clásicas, que se llama la fantasía primordial del tercero excluido, en el cual en un tiempo mítico de nuestra infancia, nosotros de chicos vemos que la pareja, que nuestros padres, tienen alguna actividad de pareja y en esa actividad nosotros no podemos participar porque no somos parte de la pareja, somos parte de la familia pero no de la pareja, entonces nos dicen, no, esta actividad es nuestra, vos tenés que mantenerte aparte. Esto en un tiempo mítico de la vida, no hay que poner una edad específica, sino que es algo que en algún momento ocurre y una vez que ocurre se produce un punto de inflexión, es como el tema de los puntos de inflexión viene de las funciones matemáticas, en la cual una función, por ejemplo, decreciente encuentra un punto de inflexión y empieza a ser creciente, a eso me refiero, se encuentra un punto de inflexión en la vida de la persona y a partir de ahí empezamos a ver las cosas de una manera muy distinta. Entre ellas empezamos a tener la enorme tarea de asimilar el hecho de que nos puedan llegar a excluir de alguna tarea. ¿Y esto por qué se los cuento? Pues esta habilidad que yo desarrollé me sirvió muchísimo para el acompañamiento de este paciente en particular, en el cual también había tiempos que cumplir, había actividades que íbamos a hacer. Por suerte, la mayoría, por no decir todas esas actividades, estaban pactadas con él, el que era mi acompañado. Eran cosas que él quería hacer, yo me adaptaba a eso. A mí me encanta amoldarme a los planes de los demás cuando estoy en un trabajo terapéutico. En mi vida personal depende de qué persona, pero en mi trabajo me encanta moldarme al ritmo de la persona con la que estoy trabajando, que las cosas sean lo menos forzadas posibles y que sea lo más armonioso posible, porque problemas hay. O sea, hay gente que la vida armoniosa le parece un poco aburrida, pero a esa gente les digo que se queden tranquilos porque los problemas van a estar, no hace falta que los salgamos a buscar. Entonces yo como terapeuta trato de generar el ambiente más armonioso posible y aparte para no caer en una situación de estrés patológico. Entonces este fue el motivo principal que yo reconozco por el cual en dirección decidieron darme la oportunidad a mí de seguir con ese acompañamiento, teniendo ellos como hipótesis que yo lo iba a poder hacer de la mejor manera posible. Y yo después tuve que confirmar eso y por eso
tomé el desafío y aparte, bueno, por el reconocimiento y por la plata, que son los dos motores que yo tengo para cualquier trabajo que yo pueda llegar a encarar. Eh, la vocación está, pero en mi caso, y supongo que en el de la mayoría, lo que está en juego es el reconocimiento y la retribución que uno pueda llegar a recibir. Me parece algo respetable, me parece algo que es una buena causa por la cual tratar de hacer bien el trabajo de uno, siempre y cuando haya determinada ética laboral detrás y que por llegar a ese fin los medios dejen de importar. Lo cual, en mi caso, la moral de trabajo es algo que yo trato de desarrollar exhaustivamente en estos videos para que ustedes conozcan que detrás de cualquier trabajo que yo pueda emprender hay un norte, llamémoslo filosófico, que lo he desarrollado en unos cuantos videos que ya he subido acá al canal y que tengo pensado seguir subiendo. Porque para mí, o sea, desde mi punto de vista, de nada sirve la plata ni el reconocimiento si después, cuando termino de trabajar, sé que hice algo que estaba en contra de mis valores morales, que sería básicamente fallarme a mí mismo. Y los mayores acuerdos que hago son conmigo mismo y con las personas a las que amo en la vida. Entonces, a eso a los que no le quiero fallar, ni a mí ni a las personas a las que amo. Bueno, próximo video entonces ya empiezo exclusivamente a hablar de cómo era el acompañamiento terapéutico que hice de este paciente, cómo empezó, cómo fue el primer día, cómo fueron los días que siguieron, que debe ser lo que a ustedes también les debe interesar. Nos vemos en el próximo video.